maestro Raúl Alcalá Campos. Bueno, como tal, él es doctor en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en Hermenéutica y Multiculturalismo por la UNAM. Ejerce desde 1981 como profesor investigador titular de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la UNAM, donde desde septiembre de 2002 hasta abril de 2009 tuvo a su cargo la jefatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinó en colaboración con el doctor León Olivé y la doctora Mónica Gómez Salazar la Cátedra Extraordinaria sobre Multiculturalismo. Es miembro desde 1993 del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado en el proyecto sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y en el proyecto Hermenéutica, Sujeto y Cambio Social, su proyecto 22. Entre sus publicaciones podemos mencionar Hermenéutica, Teoría e Interpretación, Controversias Conceptuales y Hermenéutica, Analogía y Significado, discusiones sobre Mauricio Beuchot, Sujeto, Identidad y Valores, Pluralismo y Diversidad Cultural, entre otros libros que ha coordinado, además de diversos artículos en revistas especializadas. Es fundador del Círculo de Hermenéutica, miembro de la Asociación Filosófica de México desde 2014. Ha coordinado varios proyectos PAPIT en la FES Zacatlán, actualmente responsable del proyecto y del seminario Justicia y Prácticas Culturales en el Mundo Contemporáneo. Entonces, dado lo anterior, le cedo la palabra al doctor Raúl Alcalá. Yo voy a partir de una pregunta, ¿sí? La pregunta es la siguiente, si lo decías, una amplia participación de las distintas disciplinas, pero también de diferentes culturas que conforman nuestro mundo, ¿qué tipo de relaciones se tienen que dar entre ambas para mantener un diálogo fructífero que permita superar los conflictos y arribar a las mejores soluciones de los problemas que se nos presentan, ¿sí? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago. Desde luego, el camino para dar respuesta a la pregunta anterior, recordemos lo siguiente. Voy a hablar del contexto actual, ¿sí? Respecto a la ciencia y los científicos, a las distintas disciplinas que conforman la ciencia. También voy a hablar un poco de interculturalidad y tecnociencia y su relación con la cultura actual. Vamos a pasar de la interdisciplina, que voy a estar hablando de la interdisciplina, ya a la interculturalidad. Y por último, que es el que me interesa a mí detenerme, es el diálogo, escucha y diferencias. ¿Sí? Bien, eso lo veo rápido. Entonces, desde mi punto de vista, en el contexto actual, podemos considerar la Segunda Guerra Mundial como un parteaguas en relación a la ciencia, ¿sí? Desde luego no voy a explicar todo lo que hago en esta participación, ¿sí? Más bien leer todo lo que tengo escrito, sino a lo que me refiero es que la cotización del científico en el mercado del conocimiento después de la Segunda Guerra Mundial se incrementó ampliamente, ¿sí? Incluso los recursos que se le han asignado a la ciencia y a la investigación han sido de máxima magnitud, ¿no? Pero al mismo tiempo ha adquirido una gran credibilidad la ciencia, ¿sí? Pero esa credibilidad lo lleva a la ciencia y a los científicos principalmente a un compromiso ético, ¿sí? Uno puede ver el informe Bush, que 1948, si mal no recuerdo. La pregunta se la hicieron a Vannevar Bush, ¿sí? Se la hizo Roosevelt. Roosevelt ya no alcanzó a escuchar la respuesta porque fue a principios de 1945, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que había visto Roosevelt lo llevó a preguntarle a Bush qué podían hacer Estados Unidos para recuperar el gran incremento de la investigación científica que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después la Conferencia Mundial sobre la Ciencia
para el siglo XXI, ¿sí? Que se llevó a cabo en Budapest en 1999. Ahí pueden ustedes, los encuentran, por cierto, en internet, pueden bajarlo y van a ver lo interesante que ocurre ahí. Pero lo importante es que ya en el mercado del trabajo, del conocimiento, pues ya la gente desde la Segunda Guerra Mundial, se está peleando a los científicos, ¿no? Ya es un lujo para una universidad tener a un científico que además le reditúa bastante, igual a las grandes empresas e incluso a los gobiernos. Bien. Desde luego, también como producto de esto, la tecnociencia constituye actualmente una buena parte de nuestra vida diaria y desde luego tiene un importante papel en la solución de problemas que han surgido en los últimos tiempos. Desde luego esto se debe a este mundo globalizado, que tiene preguntas globalizadas y que solicitan respuestas globalizadas e interdisciplinarias. Pueden pensar, por ejemplo, en la situación de Ayotzinapa. Y en este mundo globalizado, desde luego, también participan una gran diversidad de culturas que piden participar en un diálogo con la misma paridad, aunque no necesariamente con las mismas razones, intereses, valores, etcétera, lo cual veremos más adelante. ¿Sí? Sigue dos grandes diferencias entre el saber científico y otros saberes. La primera, respecto al tiempo. El saber tecnocientífico, y eso lo pueden ustedes ver en los recursos como este que tenemos ahorita, que intentan reducir el tiempo de acceso a la información más que al conocimiento, ¿sí? Entonces, sí están preocupados, tienen prisa porque llegue mucho más rápido la información a los consumidores, ¿sí? Pero hay otros campos dentro de los saberes, dentro del conocimiento, en los que la prisa, ya saben, es un obstáculo, ¿sí? Porque son conocimientos que requieren pausa. Ya saben como cuál, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que se hace la filosofía, no tenemos prisa no nos corre prisa por responderlos, sino más bien necesitamos reflexionarlas, ¿no? Y el segundo punto es respecto a los fines, pues el progreso, progreso puse ahí, pues el progreso no se debe reducir a la producción de bienes materiales y a la generación de riqueza económica. También es importante, como sabemos en filosofía, la riqueza humana, la solidaridad, la justicia, etcétera. ¿Sí? Bien, otra manera de ver la cuestión anterior es que la equidad epistémica es el de la equidad epistémica que acepta que no existen criterios universales como los de la ciencia para evaluar conocimientos surgidos en otras comunidades diferentes a las científicas. Muchos consideran que esto implica la aceptación del relativismo epistémico. Desde mi punto de vista, no es así. Y aunque fuera así, no le veo ningún problema, ¿sí? Pero no es así por las siguientes razones. Lo que se defiende es un pluralismo epistémico, pero pluralismo no es lo mismo que relativismo. Hay criterios de justificación del conocimiento, pero son relativos a la comunidad en cuestión. Lo que no se acepta es que desde otra comunidad, como la científica, se impongan ciertos criterios como universales. Esto después, si quieren, lo discutimos. Lo anterior no impide la relación entre diferentes conocimientos, porque incluso se puede llegar al punto de reconocer que en cierta situación que el conocimiento del otro es superior al mío. No existe una posición neutral en la evaluación epistémica. Nicholas Rescher lo dice muy claro. Defender no podemos defender una posición en filosofía, dice él. No, la única manera de defender
una posición en epistemología es hacerlo desde una, en filosofía, perdón, es hacerlo desde una posición, ¿sí? Defender una posición, tenemos que tomar una posición para defender cualquier otra posición, ¿sí? Lo que hemos en este inciso dicho es que el conocimiento no se reduce al conocimiento científico. También existe un conocimiento que se reconoce como tradicional y se piensa en general que las comunidades tradicionales no cambian. Es completamente un error eso, ¿sí? Ahora, ante cuestiones en nuestro mundo globalizado, el diálogo interdisciplinario se dificulta, ¿sí? Pero podemos decir que discurre bien en tanto se comparte una visión científica que involucra razonamientos, valores, maneras de enfrentarse al mundo, ¿sí? Eh, ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Que, que ese diálogo interdisciplinario es un diálogo entre disciplinas, ¿sí? Pero esas disciplinas comparten la visión científica, comparten lo que es lo que considera la ciencia como un buen razonamiento, cuáles son los valores que se manejan en la ciencia, qué tipo de interpretaciones son aceptables, qué tipo de problemas son aceptables. Eso lo comparten las disciplinas que vienen de la ciencia, ¿no? Pero cuando interviene en un diálogo diferentes culturas, o entre una cultura y una disciplina científica, entonces el diálogo sí se manifiesta de otra manera porque las maneras de ver el mundo, los valores, los razonamientos pueden no ser compartidos, ¿eh? Pero que no sean compartidos no implica que no se logren acuerdos, es decir, que los acuerdos sean imposibles, ¿no? Que algo sea difícil no implica que sea imposible, ¿sí? Eh, ahora, diálogo, escucha y diferencia, ¿sí? El diálogo. El diálogo es, nosotros terminamos el inciso anterior hablando de que es posible un diálogo entre las disciplinas, pero también es posible un diálogo entre las disciplinas y el mundo intercultural, ¿sí? O entre diferentes mundos culturales. Entonces, siempre es posible dialogar, ¿sí? Pero para que se lleve a cabo este diálogo, hay que partir de dos aspectos que están totalmente interrelacionados, ¿no? Del que habló ayer Calleja, citando a Chulhan, ¿sí? Que es la escucha. Yo también voy a hablar de la escucha, pero en otro sentido, y también va a haber la apertura a las diferencias. Esos son dos puntos de partida eh, que si bien van a incidir en el diálogo, esto no está en discusión, ¿sí? Si queremos participar en un diálogo, tenemos que escuchar y tenemos que partir del reconocimiento de la diferencia del otro, ¿sí? La escucha, lo primero sería rescatarla sin privilegiar la palabra, ¿sí? Pretendiendo distinguir entre el mero ruido y la voz que tiene algo que decir a través de las virtudes de la frónesis y la cinesis, ¿no? Pero esto implica, desde luego, el reconocimiento del otro como alguien que tiene algo que decir, que tiene derecho a ser escuchado en su diferencia, ¿sí? Este punto, por eso me fui muy rápido en los anteriores, ¿sí? En este punto me remito a la propuesta que hizo Mariflor Aguilar, ya tiene unos 20 años, ¿sí? Es que la idea, ¿sí? Es que la apertura a las diferencias pretende abandonar el monismo y para dar paso al pluralismo
Y la escucha, por su parte, centra su atención no en la palabra, sino precisamente en escuchar, ¿sí? Incluso Mariflor Aguilar sostiene que la cultura occidental se ha olvidado de la escucha para sentarse en una cultura basada en el culto a logos, ¿sí? En el culto a la palabra, una palabra que no tiene que ser escuchada, ¿sí? O mejor aún, dice Mariflor, que se teme escuchar, porque puede ser que esa palabra me lleve a correr el riesgo de que al escucharla me ponga en crisis a mí, ¿sí? Que nos presente con todas sus posibilidades y diferencias y cuestionando nuestra forma particular de ver el mundo, ¿sí? Que desde luego creemos que es la forma correcta, única, ¿sí? Y entonces nos negamos a escuchar a los otros, ¿sí? Desde luego, ella habla de tres papeles de la escucha, pero eso me lo voy a saltar, ¿no? Sino más bien regreso a la frónesis y después me voy a la cinesis, en el sentido de que Bariflor, desde luego, la rescata como una virtud, eh, que por cierto esta virtud es la que le va a permitir arribar a lo que llamará la escucha democrática, ¿sí? Ya no se trata de escuchar cualquier cosa, ese es un punto bastante importante, pues dentro del mundo del ruido social y político hay que contar con la virtud de diferenciar, de saber elegir qué escuchar, distinguir lo que vale la pena de aquello que es mero ruido, ¿sí? Um, ¿Por qué? Porque esta escucha democrática puede incluir porque sabe qué excluir. Así distingue la distracción de lo superfluo de la importancia de la convivencia democrática, ¿sí? Por cierto, se me olvidó comentarles que este trabajo de Bariflor Aguilar se lo pidió el antiguo IFE, ¿sí? Para hablar para publicarlo y enviárselos a todos los partidos políticos de lo que implica saber escuchar en la política, ¿sí? Bueno, desde luego, además de la frónesis, también apela ella a la otra virtud a la que me referí, que es la cinesis, la comprensión, comprender al otro en su sentido más amplio, porque esto permite identificarlo en su diferencia, ¿sí? Y eso es reconocerlo como diferente sería la base de su inclusión como diferente y la convivencia. Um, por ello, Mariflor concibe la escucha como el arte de construir las diferencias. Y por eso también puede decir que esto es importante, diferenciarme del otro no es negarlo, ¿sí? A pesar de que seamos diferentes, ambos merecemos respeto, porque ser diferente no implica caer en la diferencia. Esto es importante, ¿sí? En el sentido de que comprender al otro, darle el derecho que tiene a ser escuchado y comprender lo que me esté diciendo, no implica de ninguna manera la aceptación ciega, ¿sí? Lo que sí implica es que no deberíamos nosotros negarlo sin antes escucharlo, ¿sí? E intentar comprenderlo. ¿Por qué? Porque precisamente si logramos comprenderlo y lo hemos escuchado, podemos decir, no acepto lo que me estás diciendo, ¿sí? Por estas y estas razones. Es decir, vamos a tener manera de justificar nuestro rechazo, ¿sí? Pero no, la otra manera de justificar el rechazo es, no me interesa, ¿sí? Pero eso no es lo que se está pidiendo en un diálogo,
porque resulta que si estamos dialogando es porque estamos compartiendo algo que nos interesa, ¿sí? Y este es un punto importante, ¿sí? Que estamos en una situación en la que tenemos interés en resolver algún problema o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, pero eso no quiere decir que, que ese hecho que estamos compartiendo lo estemos interpretando todos de la misma manera, ¿sí? Podemos interpretarlo de manera diferente, podemos tener razones diferentes, ¿sí? Podemos partir de cosmovisiones diferentes, pero todos queremos resolver una situación en la que nos encontramos. Piensen ustedes, ya ni siquiera meternos en cuestiones de interculturalidad, piensen ustedes en una situación como resolver pues, la situación en la que estamos ahorita, resolver el problema del COVID, ¿sí? Del COVID-19, tratar de darle una solución a esta pandemia. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros comenzamos a ver es la manera en la que participan las diferentes disciplinas, ¿sí? Sé que está eh, participando la biología, ¿sí? Pero también está la química, también están desde luego las empresas y las universidades, ¿sí? Pero como ya todo el mundo sabe, también está participando la economía, también está participando partes jurídicas y partes éticas, ¿sí? Y está participando un montón de cosas, ¿no? Es bastante interesante porque la mirada que uno tiene, aunque todos estamos atendiendo a lo mismo, la mirada que se tiene respecto a eso es bastante diferente, ¿sí? Hoy, por cierto, estaba escuchando el informe de la ONU, ¿sí? Sobre la apertura de las escuelas, que ya hay que abrir las escuelas, ¿sí? Y lo está diciendo la ONU a nivel mundial, ¿sí? No se está refiriendo estrictamente a las universidades, pero sí a la primaria y a la secundaria, ¿sí? Y hizo todo un estudio de que es menos peligroso enviarlos a las escuelas que dejarlos en su casa, ¿no? Entonces está esa propuesta, ¿sí? Y en cambio, del otro lado están diciendo los médicos, ¿sí? Como Gatell, mejor no abramos nada, ¿no? No nos vayamos a meter en un lío más complicado. Entonces, están diferentes maneras de concebir el mismo problema. Por cierto, también les quiero comentar una cosa que me ha llamado la atención, que es en algún momento lo estábamos platicando Miriam y yo, de si yo pensara que soy un virus, me estaría quejando tremendamente de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque yo como virus, si pudiera también hablar y ser consciente, diría, oigan, le diría a la humanidad, oigan, ustedes me están acusando de todo, soy culpable de todo, ¿sí? Y reconozco que soy culpable de la enfermedad que estoy generando, ¿sí? Pero, pero no me culpen de todo, y menos me culpen de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi rango de acción es muy pequeño, ¿sí? Aunque soy muy grave en la enfermedad, pero yo no puedo actuar más allá de 2,5 metros de cada ser humano, ¿sí? Y no tengo manera de moverme de un lado a otro si no me llevan los humanos. Entonces la pandemia la han generado los humanos. Yo actúo, eso podría decir yo como virus, yo actúo como virus, única y exclusivamente, ¿sí? Yo soy un virus y actúo como tal, ¿sí? Y ustedes son humanos y actúan como tal, ¿sí? En el sentido de que muchos está diciendo que, que los gobiernos no pueden
coartar, claro, en este mundo occidental, ¿sí? La libertad de su población, pero se les olvida también que la libertad implica, eso no lo dicen, que la libertad también implica responsabilidad, ¿sí? Y lo que nos hemos dado cuenta es que somos sumamente irresponsables. Y un punto más en este caso, que ustedes vean los informes que se dan y llevan a los informes sobre el COVID, llevan a un montón de personas que van a hablar de las enfermedades, de otro tipo de enfermedades, de las drogas, de, de, la, de la psicología, de la psiquiatría, todo este tipo de cosas que yo no dudo que sean importantes e interesantes, pero hay un pequeño detalle, ¿sí? Que siempre dicen, y vamos a salir bien de esto, sí, solo sí, la sociedad se comporta como tal, ¿sí? Pero nunca llevan, y eso yo soy el virus, recuerden, ¿sí? Y cuando llevan a platicar de esto a los sociólogos, a los antropólogos, ¿sí? Que son los que tienen que ver con el comportamiento social, como si estos no fueran ciencias, ¿sí? Entonces no las consideran ciencias y la responsabilidad, el comportamiento individual, ¿sí? Es muy diferente al comportamiento social, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto muchas veces. Basta con que vayan a cualquier partido de fútbol y van a ver que no nos comportamos iguales de grupo que individualmente. El Día de la Filosofía. No sé por qué me felicitaron el Día de la Filosofía. Que feliciten a la filosofía. Es el Día de la Filosofía, no el Día del Filósofo o la filósofa, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso quería decir, ¿sí? Claro que lo agradezco, pero no. Es como hoy es el 20 de noviembre, me voy a mandarle WhatsApp a todos los mexicanos, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente ponente, eh, que es Miriam Díaz Somera. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2007 es miembro activo del Seminario Permanente de Historia de las Ideas en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donde ha colaborado en proyectos de investigación sobre historiografía de las comunidades filosóficas en América Latina del siglo XX. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de filosofía. En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán imparte las asignaturas de temas selectos de hermenéutica, temas selectos de filosofía en México y seminario de investigación de filosofía de la cultura, además de colaborar con el proyecto o en el proyecto PAPIT, Justicia y Prácticas Culturales en el Mundo Contemporáneo. Está iniciando su investigación de doctorado titulada Historia de las Ideas en México, una aportación desde las mujeres, a lo cual le cedo la palabra con, bueno, ella va a tratar el tema de pluralismo cultural, una apuesta por la equidad ética y epistémica, a lo cual le cedo la palabra. Trato de llevar a la práctica algunas de las posturas que me han parecido interesantes de la filosofía, una de ellas desde la hermenéutica de Gadamer, de Paul Ricoeur, Mauricio Beuchot, que nos hablan de la tradición. Bueno, Raúl también es un experto en estos temas. Ayer la profesora Sara Luz nos hablaba de la tradición desde Gadamer y nos decía que no habría que confundir la tradición con una actitud de conservadurismo, ¿no? Porque la tradición tiene que ver más con esta, yo lo podría decir como la condición histórica de nuestro ser. Y la tradición también comprende la innovación, no solamente lo que nos ha sido legado y que tenemos que seguir transmitiendo, sino aquello que nosotros podamos agregar o incluso si deseamos transformar eso que nos ha sido legado, forma parte como de esta concepción de tradición desde la hermenéutica.
Y bueno, eso yo lo pensaba ahora que iba a presentar este trabajo, porque es verdad que yo me siento parte de una determinada tradición, que es la de filosofía mexicana, filosofía latinoamericana. Esto es por una cuestión biográfica de formación. eh, Les quiero compartir esto porque si bien voy a hablar de dos autores, dos propuestas filosóficas en relación a el multiculturalismo y el pluralismo cultural, que es la de Luis Villoro y de León Olivet, eh, pues sí creo que mucho de lo que nosotros llegamos a trabajar, a leer, a pues compartir, en este caso yo lo que traigo para este espacio, tiene que ver con ciertos momentos de nuestra vida, y lo que les quiero compartir es que pues yo al menos en la carrera no leía a muchos filósofos, había temas que se abordaban que desde luego que para mí tenían un sentido en relación a cosas que yo había vivido o estaba viviendo. Eh, pero de repente fue un alivio leer a algunos filósofos que partían de un contexto mexicano. De repente me sentía identificada con algunas preocupaciones de estos autores. Ya ha pasado mucho tiempo de eso. Yo me formé en espacios en círculos donde discutíamos algunos filósofos mexicanos, filósofos latinoamericanos. Eh, Hoy día digo que ya es más amplia también mi formación y mi postura, porque así como soy de una generación que tiene no mucho tiempo formándose en filosofía, pues creo que como parte de esta generación estamos también impulsando la lectura, la discusión de filósofas, incluso cambiamos nuestro lenguaje. Esto lo llevamos a terreno de la educación. O sea, tengo colegas, tanto hombres como mujeres, que hemos tratado de enriquecer esta tradición pues de filosofía mexicana y latinoamericana. Y bueno, por ahí va esta presentación. Yo pensaba exponer solamente lo de León Olivet, pero hace no mucho expuse en el seminario de justicia en el que estoy con Raúl, Laura y algunos otros invitados que se encuentran día de hoy, en un seminario de la FES Acatlán. Expuso un trabajo sobre Luis Villoro, y bueno, a mí me parece que como parte de recuperar cierta tradición o cierto legado, pero también tomando la distancia de estos textos, de estos autores, podemos pensar en propuestas complementarias, es decir, en este caso, pues lo que la ética de la cultura de Luis Villoro podría aportarle a la propuesta pluralista de León Olivet, y nosotros, digamos, desde el presente poder pensar que estas propuestas filosóficas nos permiten quizás orientarnos hacia el futuro. Con ello, doy paso a compartirles en un ensayo que escribe Luis Villoro en 1993, que se encuentra en Ética y Diversidad Cultural. Es un compilado que, coordinó León Olivet, donde encontramos artículos de otros filósofos, entre ellos Raúl Alcalá está ahí en esta obra, Luis Villoro, Garzón Valdés, bueno, varios autores. Victoria Camps, que también la comentamos en el seminario. Bueno, en este ensayo que se llama Aproximaciones a una ética de la cultura, Luis Villoro nos habla de 4 principios que pueden orientar una ética de la cultura para países multiculturales, como es el caso de México. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, el primero es de autonomía.
¿En qué consiste el principio de autonomía? Bueno, en un terreno individual, así como nosotros podemos pensar la autonomía, por ejemplo, desde Kant, como esta capacidad de pensar por cuenta propia, una capacidad que tiene que ver con el uso de la razón, desde luego de la responsabilidad, que tiene que ver con las acciones voluntarias, actuar no por imposición, por coacción o coerción de los otros, porque cuando nosotros actuamos así, estamos en todo caso actuando por heteronomía y no por autonomía. En el terreno de lo colectivo, que es de lo que se ocupa propiamente Luis Villoro en este ensayo, nos dirá que la autonomía tiene que ver con esa capacidad que tienen las distintas comunidades culturales para elegir su propio desarrollo, para tomar ciertas decisiones sin imposición de comunidades externas, ¿no? Por ahí va este principio. Lo voy a decir de manera muy somera. Yo les invito a que si ustedes desean leer estos trabajos que yo voy a mencionar aquí, pues lo hagan directamente. La autonomía además es un principio sobre el cual han teorizado no solamente filósofos, algunos antropólogos. Yo pienso en alguien como Héctor Díaz Polanco, que ha escrito mucho sobre el levantamiento zapatista y los derechos de los pueblos indígenas en México, y cómo estos pueblos han luchado por el reconocimiento de su autonomía y libre determinación, ¿no? No solamente los teóricos, los mismos activistas que son parte de algún pueblo originario nos hablan de esto también, ¿no? De la importancia que tiene para ellos el que su autonomía sea reconocida en un estado pluriétnico. El otro principio es el de autenticidad. Y autenticidad, aquí Luis Villoro dirá que más allá de buscar lo particular de una comunidad cultural, más allá de buscar la esencia de una cultura, la esencia en estos términos, ¿no? Como de quizás hablar del pasado, de lo que pues nos hace diferentes de otras comunidades, pero como en este sentido de especiales. Autenticidad lo entiende Luis Villoro como una congruencia entre las ideas, entre las creencias, entre los valores de una comunidad o de un pueblo y las acciones que se hacen en consecuencia, ¿no? Aquí con esto Luis Villoro dirá que pues este principio de autenticidad, desde luego que se podría ver mermado, es un principio que muchas veces no se respeta cuando hay una intención de imponer ciertos valores que se consideran universales y que pues quizás no son universales, más bien parten como de un contexto determinado, desde una perspectiva, no sé, podrían ustedes pensar liberal o pues valores que son quizás de culturas occidentales y que se piensan como los mejores, los superiores y que se deben llevar a todas las culturas. Luis Villoro dirá que la autenticidad tiene que ver con esta pues razones que tienen los miembros de una colectividad para actuar de determinada manera, ¿no? Y no estará diciendo Luis Villoro que todos los pueblos siempre tienen buenas, o sea, costumbres que benefician a todos sus miembros, ¿no? Estará diciendo que nosotros tenemos que confiar en que cada uno de los pueblos y cada una de las comunidades culturales
tiene justificación racional para actuar de determinado modo. No significa que así sea, pero de inicio tendríamos que partir de la confianza de que así es. Y bueno, si queremos emitir, o si queremos evaluarlos, digamos, hacer ciertos juicios de valor en cuanto a que sus prácticas no son las más adecuadas, porque quizás están atentando contra un grupo minoritario dentro de la colectividad, bueno, eso se podrá quizás discutir en este diálogo entre las diferentes culturas, pero no de antemano, ¿no? No se trata de... Y esto es algo que hace no mucho Raúl Alcalá ya mencionaba, ¿no? Con lo de antes de juzgar tenemos que escuchar. Yo encuentro en estos autores algunas cosas que similares a lo que Raúl Alcalá ya ha expuesto en varios lugares, en presentaciones que ha tenido, así como en sus textos. Otro principio del que nos habla Luis Villoro es el de sentido, y este principio de sentido tiene que ver con, yo aquí usé justamente el término ethos, ¿no? Como esta conformación de carácter en términos individuales, en términos colectivos, pero el ethos, y aquí yo pienso en algo de lo que también se habla en relación con la ética, que es como una segunda naturaleza. ¿Cómo es esto de la segunda naturaleza? Pues el ethos es una serie de rasgos de carácter que se van conformando a través de los hábitos. Esto significa que el ethos no es algo dado de inicio, algo que nos determina. Digamos, sí sabemos que en ética siempre está como esta... un tanto lucha entre el determinismo, la libertad, pero pienso yo que al final hablar de ethos da posibilidad para que nosotros pensemos en que podemos perfeccionarnos, podemos orientarnos mejor en nuestras acciones humanas y en la relación con los otros. Y de esto va este principio de sentido del que nos habla Luis Villoro. Eso significa que las diferentes comunidades culturales podrían adoptar algunos valores, algunas prácticas, algunos conocimientos que vienen de otras comunidades culturales, si considera digamos, si lo hace de manera consciente, si lo hace de manera autónoma, si se hace de manera voluntaria, eso sería así como estar interrelacionado con los otros principios como es el de autonomía, ¿no? Y que no sea por mera sumisión, por imposición, porque hay un dominio en términos económicos, en términos políticos, y no sé, a través de la guerra. Eso sería algo, digamos, que no tiene que ver con esto del sentido de adopción de otros valores de manera voluntaria. Por eso digo que se asocia con la autonomía. Y además me parece que este principio de sentido también lo podemos vincular con lo que otros filósofos que cuando hablan de multiculturalismo y cuando hablan de la tradición, como es el caso de Mauricio Beuchot, nos dice, bueno, nosotros podemos aceptar que las culturas están en constantes cambios y que no son entidades cerradas, y en esa medida que pues cabe la posibilidad de mejorar de algún modo, ¿no? De mejorar sus prácticas. Ahora, esto de mejorar pudiera ser visto también como en un sentido de ver la historia como un progreso, o ver la historia en una línea evolutiva de perfeccionamiento, de mejoramiento. Eso es algo que a mí me parece que se puede problematizar de esta apuesta de Luis Villoro. Y bueno, está también el de la eficacia. Ese es el cuarto principio de la ética cultural. Y la eficacia, según Luis Villoro, pues sí tendría que ver con compartir con otras comunidades
a aquel desarrollo científico, tecnológico, en general, de conocimientos que se han alcanzado y de medios que se tienen para satisfacer ciertas necesidades y alcanzar ciertos fines, y que si son efectivos, que si han sido funcionales para una comunidad, para nuestra comunidad cultural, pues tendría que compartirse con las otras comunidades. Y bueno, acá nos habla Luis Villoro de la racionalidad instrumental. Yo le encuentro varios pues aspectos problemáticos a la ética cultural, a esta propuesta de Luis Villoro. Se los menciono así muy brevemente. Una de ellas es esta visión así de un tanto lineal que ella les decía, ¿no? De la historia, y también como que se postula que algunos pueblos van a aprender de otros cuando consideren que esos otros han resuelto mejor ciertas problemáticas. No digo que no es posible, pero me parece que es tomar como una actitud a veces muy optimista de cómo se da el intercambio entre las diferentes culturas. Si ustedes quisieran en algún momento, déjenme ver si tengo, ay, ya me queda muy poco tiempo. Bueno, en algún momento revisar por ahí un texto de Jesús Mosterín, que se llama Filosofía de la Cultura. Ahí encontrarán varias cosas sobre esto de la cultura como transmisión de información y demás. Bueno, un aspecto que en su momento yo discutía con los compañeros, con los alumnos del Seminario de Filosofía de la Cultura de la FES Acatlán, es que pues sí, la transmisión de cierta información se hace en algunos casos muy racional, pero en muchos otros casos no es un proceso completamente racional y consciente, y no siempre se adoptan ciertos valores y prácticas de otras comunidades que son en beneficio de la propia comunidad, sino a veces son aspectos nocivos y que se van generalizando y se van incluso universalizando, ¿no? O sea, haciéndose como prácticas globales, y bueno, pues eso es un riesgo. Ya tengo que cerrar, se me fue el tiempo muy rápido, pero tendría que decir que de León Olivé, yo rescato los dos principios a los que hace alusión en este texto de 2004, interculturalismo y justicia social. ¿Cuáles son estos dos principios de los que nos habla León Olivé? Él nos habla de justicia social, que es como esta obligación que tiene el Estado y las instituciones para favorecer que sus ciudadanos cubran sus necesidades básicas. Y con esto de necesidades básicas, pues también tendríamos que distinguir muchas cosas. Él dice, bueno, las necesidades básicas, pues sí tienen que ver con el cómo, pues, pervivir, digamos, como seres humanos, ¿no? A través del alimento, de la vestimenta y demás, pero también cómo nos desarrollamos, seguimos desarrollando nuestras lenguas, seguimos desarrollando algunas de las tradiciones de nuestra cultura, en fin. Sabemos que hay proyectos muy diferentes según el contexto cultural, proyectos en términos de lo que se considera el buen vivir. En eso no se meten, digamos, no están diciendo que todas las culturas tienen una misma perspectiva del buen vivir, pero al menos León Olivé dirá que hay una obligación por parte del Estado y de las instituciones y también de los ciudadanos para pues que el desarrollo de todos los ciudadanos que forman parte de una nación pluricultural pueda realizarse, ¿no? El desarrollo en todos los ámbitos. Y finalmente, bueno, nos habla León Olivé de la democracia, y la democracia, pues como esta igualdad de condiciones en cuanto a que todos los pueblos o representantes de todas las comunidades culturales de un mismo Estado-nación pudieran tener voz y voto en las decisiones que se toman para la nación, ¿no? En fin, yo ya tengo que cerrar. Lo único que yo les puedo decir es que me parece que ambas propuestas
filosóficas se pueden complementar. La de León Olivé está un poco más orientada a las acciones del Estado y de las instituciones, mientras que la de Luis Villoro, a pesar de pues, las cosas problemáticas que nos deja ahí, sí habla muchísimo de la responsabilidad que tenemos como individuos y que tenemos como colectividades, ¿no? Y de la responsabilidad que tenemos frente a otras colectividades. Y por eso a mí me parece que ambas propuestas que pues apuestan por una ética, que apuestan por un modelo de convivencia intercultural, nos pueden dar algunos elementos para orientar nuestras acciones. Y hasta ahí me quedo. Y quizás en las preguntas salgan algunas otras cosas. Con una investigación sobre la retórica sermovisual en el proyecto de conquista espiritual católica del siglo XVI novohispano, según se presenta en Diego Valadez. Algunas de sus publicaciones recientes son El peregrinaje y el vestigio, El oficio de la iglesia, un estudio agustiniano, en cotutoría con Camila Joselevich, Pablo, Palabra, Imperio y Disidencia, Compromiso y Fragmentación en la Izquierda, en Interpretatio y Escenarios de Extinción, sobre la sobrevivencia del esquema paradigmático de existencia en designio. Bueno, el tema que él nos trae es la fulguración, difracción e iridiscencia contra instituciones oculares y de la afectividad. Por lo cual le cedo la palabra al maestro Alonso Loza Baltasar. Agradecer primero que nada por este espacio y por todo lo que han implicado las jornadas de estarnos escuchando entre nosotros, poder saber pues qué es lo que están pensando los colegas, ver las preguntas de todos los estudiantes ha sido verdaderamente enriquecedor y pues lo que les traigo hoy lamentablemente no sigue en lo más mínimo el consejo de Guillermo de mantenernos en un entusiasmo racional. Cuando Lau y Miri me invitaron, pues yo me sobresalté ante la posibilidad y me emocioné y pensé en maravillas para compartirles y demás. Pero bueno, uno siempre se excede en los entusiasmos y probablemente no haya logrado moderarme. Entonces voy a hablar de bastantes autores. No haré un seguimiento puntual de ninguno de ellos, sino que más bien traeré a cuenta algunas de las cosas que he recuperado de ellos para hacer una breve reflexión sobre lo que considero que puede ser una tarea importante de la filosofía y que intento referir con estos tres conceptos de fulguración, difracción e iridiscencia. No hablaré de física ni de óptica. Es una maravilla todo eso y me he estado quebrando la cabeza para poder entenderlo, pero finalmente pues excede por un lado mi capacidad para explicarlo y por otro lado mi interés, porque mi interés es más bien hacer uso de estos fenómenos de la visión y de la luz, pues, que para pensar en la forma en la cual debemos asumir la tarea de la filosofía, ¿no? Y en la tradición de la luz y la visión en Occidente. Entonces voy a comenzar con, bueno, antes, les voy a ir pasando de repente unas ligas que van hacia unos GIFs. Luego es un problema siempre si uno hace presentaciones con GIFs porque luego se abren y luego no se abren, entonces es mucho más sencillo según mi consideración que les pase el link y lo vean y ya. Solo son unos GIFs que permiten apreciar un poco de lo que voy a estar hablando. Bueno, voy a comenzar con una, bueno, primero va el primer GIF. Perdón. In hoc verbo tangitur origo omnis illuminationis et simul hoc
cum hoc insinuator multiplicis luminis ira fontali luce liberalis emanatio. Esto es, en estas palabras se alude el origen de toda iluminación y a la vez se insinúa la liberalidad con que múltiples iluminaciones emanan de la primera luz. Los objetos que se ven sin luz, los cristales que casi transparentes doblan la luz, la obra de arte que devuelve la mirada. Todos ejemplares privilegiados del bestiario de la ontología resultan opacados por el rey de esta selva, el espejo. El fetichismo narcisista del espejo es fundamental para Occidente. De los griegos al Islam ibérico, pasando por toda la Europa moderna y siempre con resabios neoplatónicos, hacerse espejo siempre pulido es el objetivo del pensamiento. La metafísica del alba, que tiene en la República su más famoso y multicitado escenario, opone la oscuridad de la raja en la tierra, la caverna, al ojo absoluto que todo lo ve y que todo inunda con su blanco resplandor. La metafísica de la luz blanca presente encierra en esa metáfora ambigua su centro fetichista. La cita con la que inicié es un fragmento de la lección inaugural de Buenaventura, su primer sermón como profesor universitario. Este texto ha pasado a la tradición con muchos nombres. Uno de ellos es de Luminibus sive de Ortu Scientiarum, de la luz o del orden de las ciencias. El título más famoso fue, no obstante, de Reductione Artium a Theologiam, de la reducción de las artes a la teología. Se trata de un texto fundacional de la universidad medieval. La metafísica de la luz institucionalizada en la ciudad de la luz, con vitrales sublimes como los de la Sainte-Chapelle. La luz blanca, saturada, condensada, reduce toda luz así. Las pretensiones totalizantes del saber occidental ordena al colegium de estudiantes y profesores. Sin salir de la institución de la luz, acá intentaré una serie de 3 viñetas para ofrecer una torsión de la luz de nuestra tradición de la visión filosófica. Y pues son eso, viñetas, nada más un trazo para señalar algunos puntos que creo que pueden ser importantes para repensar las metáforas de la luz con respecto al saber en Occidente. Y bueno, la práctica de la filosofía, además en la universidad. Como sigue ya la primera sección sobre fulguración, pues va otro GIF que ya les pongo en el chat. Desde su trabajo seminal, El origen del drama barroco alemán, Walter Benjamin rinde tributo a la tradición platónica de las formas. La filosofía tiene la cara que le dibujó Platón para nuestro pensador alemán. No obstante, en el prólogo epistemocrítico, Benjamin nos dirige a pensar las formas y la tarea de contemplación de las formas en relación con la tarea de salvar los fenómenos. Para Benjamin, compaginar estas dos tareas de la filosofía platónica solo es posible haciendo caer en la singularidad del fenómeno histórico la forma. Por eso no estudiará una obra lograda que encarne la forma del drama barroco, sino que rastreará en la historicidad del drama barroco, en su especificidad no referida a un objeto privilegiado, sino a una colección de objetos, obras no logrados, que no encarnan en su totalidad la forma. El origen que buscará Benjamin estará en la disolución histórica de la forma. La sobredeterminación del fenómeno histórico requerirá de la contemplación de su pre- y post-historia. Más adelante, Benjamin construirá la noción de imagen dialéctica. Con la imagen dialéctica se logra abrir con un golpe de ojo a la contemplación de una forma evanescente. En 1939, en sus escritos sobre Baudelaire, estoy siguiendo aquí la lectura de Didier Huberman de Benjamin, Benjamin escribe: la imagen dialéctica es una imagen que fulgura. En 1940, en sus tesis sobre el concepto de historia, dirá: la imagen dialéctica es una bola de fuego que atraviesa todo el horizonte del pasado. La imagen auténtica del pasado no aparece más que en un relampagueo, imagen que surge para eclipsarse para siempre al instante siguiente. La verdad inmóvil que alcanza el investigador no corresponde en modo alguno a ese concepto de la verdad en materia de historia. La imagen es la dialéctica en suspenso. Esto lo dice en otro momento. Entonces se trata de la dialéctica entrecortada. La primera viñeta de la torsión de la tradición de la luz que quiero presentarles es esta de la fulguración benjaminiana. En términos generales, creo que da las vías para pensar la labor de resistencia del historiador por medio de la imagen dialéctica que hace emerger a los muertos en un relampagueo que detiene la totalidad del tiempo y salva o redime
a los muertos y al presente en una apertura de futuro condenada siempre a apagarse. Momento efímero como un rayo, forma disuelta en su historicidad. El tópico es importante en la historia de la visión en el cristianismo. Se trata de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, por ejemplo, Mateo 17:5. Ahí se puede ver, pues, quien aparece en gloria en forma de una nube de luz que rodea a los apóstoles. El fenómeno de la visión de Pablo en la caída del caballo, a partir del cual se convierte en Saulo, aunque este giro tradicional es muy cuestionable que siquiera Pablo asuma este cambio de nombre, pero no entremos en esos detalles sobre el Nuevo Testamento. Se convierte de Saulo el judío al cristianismo, es descrito igualmente como una luz que rodea y que en el caso de Pablo deja ciego. En el arte del siglo XVI y XVII, por ejemplo, las nubes de gloria serán fundamentales para las estrategias de expansión civilizatoria europea. Nuestra tradición judeocristiana grecolatina incluye entonces dentro de sí el relampagueo, fulgor blanco que en un golpe de ojo transfigura el mundo, pero que no obstante perece. La luz solar griega, medio oriental, mesopotámica, babilonia, aqueménida, etc., o el sol de Egipto, se ve interrumpido por la historicidad judía y cristiana. El Dios es sol, pero sol que muere. Pero en su muerte redime, se rasga, de súbito, sin geometría, no es círculo, se rasga entonces el mundo. La radicalidad de la fulguración benjaminiana rompe con la tradición metafísica sobre la base de una institución, la mesiánica. No obstante, bien podría malinterpretarse, como si el carácter súbito de la fulguración no incluyera su evanescencia. Hacer caer la forma, la luz en su historicidad, implica asumir en toda su fuerza la ontología correspondiente a la experiencia estética del golpe de ojo y el relámpago. Síntesis y transformación como intuición pura en el instante. Va el siguiente GIF porque va la siguiente sección, que es sobre la difracción. Ahí está. Difracción, ruptura, interferencia y complementariedad. La síntesis temporal de la fulguración demanda la permanencia visual, teórica y afectiva de una oposición. Blanco, negro, antes, ahora, visible, invisible, pensable, impensable, sol negro y sol blanco, entusiasmo y melancolía. Conviene entonces someter al haz de luz de la tradición no solo la temporalidad, sino a una espacialidad intensiva. La difracción es un fenómeno que ha hecho colisionar entre sí los paradigmas de la ciencia moderna clásica y la mecánica cuántica. No voy a profundizar en todos estos complejos detalles de la historia de la difracción de empezando con Grimaldi de ahí en adelante, sino que lo que me interesará es recuperar más bien la forma en la cual Karen Barat, una física, recupera en un texto en donde ella intentará cruzar, les digo, ella proviene de la física, intentará cruzar algunas de las discusiones de la mecánica cuántica, algunas de las discusiones en general de la física contemporánea con los estudios de género y el feminismo. Ella allí entonces recuperará el concepto de difracción en el sentido en el cual ya Dana Haraway lo recupera como una metáfora, pues, pero Karen Barat someterá la metáfora de Haraway a las discusiones de la física contemporánea. En términos generales, la idea de Haraway es pensar, en lugar de una metafísica de la reflexión que repite lo mismo, en la idea de reflexión de un espejo, por ejemplo, pensar más bien en el pensamiento como con un carácter difractivo, que tendrá en consideración la no simplicidad y unidad de la luz blanca, sino más bien la constitución de la luz en un enredo de diversas ondas
y la posibilidad de la difracción como el reconocimiento de esas diferencias, y no solamente el reconocimiento de esas diferencias, sino el reconocimiento de que esas diferencias nunca se dan por sí solas, sino que siempre están enredadas. En una medida, lo que me interesa de Karen Barra entonces es recuperar precisamente esa capacidad del pensamiento para reconocer la multiplicidad, la diferencia y el enredo de la existencia ante una pretensión de abarcar la totalidad de lo que hay a través de una luz que todo lo ilumina y que puede reducir el mundo a una forma conceptual. Para no hacer mucho más largo todo este asunto, le recomiendo mucho este texto de Karen Barra. Dejaría allí para no entrar en las complejas, los complejos nudos de la mecánica cuántica. Ahora trataré de la iridiscencia, que, bueno, hablaré dos asuntos sobre la iridiscencia, que realmente van a ser tres, pero uno servirá de puente. A esta sección ya les puse otro GIF, este es de Lina, ven que es un abanico que da vueltas como reilete, son objetos ya sea de ritual, de ornato o bien de lujo, como también se tienden a tipificar, y hablaré sobre por qué ese GIF en particular al final. Primero comenzaré hablando de la iridiscencia como ambigüedad y transformación a partir de Heidegger y su lectura de Kant. Heidegger, al releer a Kant en el Kant y el problema de la metafísica, considera que en las dos ediciones de la crítica de la razón pura se devela el punto central de la filosofía kantiana y al mismo tiempo el abismo ante el cual recula. Según Heidegger, Kant se corrige la plana él mismo para no asumir el carácter abismático de la imaginación. Entonces, si en la edición A, como conocemos, habla de la imaginación con un sesgo de espontaneidad en el esquematismo, en la corrección dirigirá toda esta espontaneidad al entendimiento y reducirá en sentido estricto el papel de la imaginación al punto en el que simplemente habrá sensibilidad y entendimiento. Esta reducción de Heidegger, que ha sido muy cuestionada por los lectores de Kant, pero me interesa más bien cómo esto es tratado en Heidegger. Para Heidegger, esta dimensión de la imaginación trascendental precisamente se trata del punto más radical de la temporalidad. Como sabemos en Kant, el tiempo es aquello que permite condensar toda la estética trascendental. Entonces, para Heidegger, Kant ve, pero después recula y mejor, digamos, reprime el carácter abismático de la imaginación con el entendimiento. Pero para Heidegger, más bien lo que Kant está mostrando ahí es el carácter formativo de la imaginación, la capacidad de dar forma al mundo cada vez en la inmediatez. Esta de la inmediatez implica la unidad sintética, tanto
en el tiempo, pues, ¿no? Del mundo en el tiempo, en el instante. Entonces, en un momento se intuye el mundo como una totalidad. Entonces, ahí es en donde se cruzan para Heidegger el tiempo y la imaginación de manera plena. Por lo tanto, es en la imaginación más bien en donde se entiende en toda su radicalidad la estética trascendental. Por eso se hablaría de una imaginación trascendental y lo que me interesa recuperar de todo este asunto es que Heidegger llama a este carácter formativo, este poder formativo de la imaginación que ve Kant, pero que según Heidegger recula Kant ante ello, la cataloga como iridiscente. Entonces, esta imaginación trascendental que de algún modo es la posibilidad de intuir sin intuición concreta, sin ser de hecho ya una intuición en específico, intuir la totalidad en el instante, es iridiscente por la capacidad proteica, digamos, ambigua y que por lo tanto dará lugar a la transformación de la experiencia y al tiempo, pues, ¿no? Este asunto de Heidegger de la imaginación trascendental como algo iridiscente, Alan Bass, un psicoanalista neoyorquino, lo considera como el centro de la crítica de la historia de la filosofía de Heidegger, pero que además se cruza con la compleja historia del concepto de fetichismo en Occidente. Entonces, él en un libro que se llama, está en inglés, no conozco una traducción al español, pero bueno, es Fetichismo, Psicoanálisis y Filosofía, la cosa iridiscente, hará un rastreo de la historia de la filosofía que trata, bueno, de la filosofía y de las ciencias sociales que tratan el concepto de fetichismo para mostrar cómo ante el fetichismo que tradicionalmente se entiende como perteneciente a bueno, como una categoría de las ciencias sociales, especialmente a las ciencias religiosas, en cada ocasión que aparece después en la economía, con Marx, en el psicoanálisis, etcétera, termina llevando a estos teóricos que lo tratan a un extremo tal que implica una autorreflexión que hace que cambien de algún modo sus teorías o que sus teorías adquieran una totalidad omniabarcante. Entonces, el concepto de fetichismo en Freud transformará en buena medida las bases de la metapsicología freudiana o psicoanalítica, pues, según Alan Bass, esa es un poco la tesis central del asunto. El fetichismo en Comte será fundamental para entender la jerarquía de los órdenes sociales y en general de la historia, y esta idea, sobre todo de un neofetichismo, llevará a una concepción totalizante. Lo que importa en el fondo es que para Alan Bass, todos los autores que se confrontan con el concepto de fetichismo terminan, para decirlo pronto, fetichizando su pensamiento. Entonces, y en ese sentido, llevándolos a un misanabima en donde caen sobre sí mismos de alguna forma, ¿no? Este efecto él lo utiliza para ir rastreando las problemáticas de la relación entre mente y cosa que subyacen en el pensamiento occidental, al menos en el moderno, tardomoderno, quizá moderno, y finalmente recuperará este asunto de Heidegger y Kant y la cosa iridiscente, o eso que intuimos cuando intuimos
el tiempo para hablar de una capacidad de transformación del pensamiento que subyace en la imaginación antes que en la determinación de las categorías, por ejemplo, y siguiendo lo que venía comentando, pues en la capacidad lumínica del entendimiento, ¿no? Y lo que me interesa para terminar, sí, ya concluyo, es hablarles de por qué les puse este GIF del arte plumario. Alessandra Russo, una historiadora del arte muy interesante, ella trabajó un buen tiempo en estéticas, ahora ella está en Colombia. Cuando estuvo acá, estuvo haciendo investigaciones, entre otras cosas, sobre el arte plumario mesoamericano, prehispánico, pues, y digamos un mesoamericano posthispánico, es decir, ya el arte plumario hecho pues por artistas indígenas, pero ya con intenciones y bajo el contexto de las demandas de los religiosos, por ejemplo, los franciscanos, etc. Tiene varios artículos al respecto y bueno, la versión final, digamos, al respecto de ello está en un libro que se llama The Untranslatable Image, A Mestizo History of the Arts in Spain. Es un libro maravilloso, en verdad, que creo que es muy importante para no solamente la historia del arte, sino en general la historia y las diversas ciencias que se acercan al mundo novohispano. Ella llama a esto a mestizo history para indicar el carácter mestizo de su propia aproximación, no tanto de los objetos que está analizando, aunque de hecho son mestizos. Y bueno, lo que me interesa es la noción de iridiscencia ahí, que irrumpe, digamos, con la tradición de la historia del arte. Y les quiero leer solamente un fragmentito para ya cerrar, de Gasparo Contarini, el embajador veneciano de Carlos V, que vio digamos, es uno de los primeros testimonios en Europa del arte plumario mexicano. Y bueno, el concepto central aquí es el de vagueza. Les leo. Ellos hacen arte con plumas de pájaros milagrosos. Ciertamente no he visto encarnado y realizado ninguna otra obra de arte más refinada que estas creaciones de plumas, que poseen otro tipo de vagueza, porque su color cambia de acuerdo a la luz, como vemos en el cuello de algunos pichones. El efecto de vagueza tiene que ver con el cambio de luz y oscuridad, y bueno, tiene una serie de historias neoplatónicas en el fondo, en el arte renacentista, y lo que me interesa es cómo Russo recupera este efecto de iridiscencia para analizar los efectos de transformación teúrgica, por decirlo rápido, en el uso de este arte plumario en las culturas y las religiones mesoamericanas. En el fondo se trata pues de esta religión de la materia, como algunos han querido llamar, del mundo náhuatl mesoamericano y en general de Mesoamérica, ¿no? Lo cual implica la posibilidad de la transformación del mundo en cada uno de sus elementos, ¿no? En cada uno de sus singulares inmateriales formas. Y bueno, con ese asunto de la vagueza termino. Muchas gracias. Bueno, algunos tienen gusto por la reflexión sobre si nosotros fuéramos virus, ¿no? Otro para el doctor Raúl, ¿de qué manera podríamos tener un mejor control de nuestra responsabilidad ante la pandemia
con respecto a lo que dice el gobierno y la percepción que se tiene de esta contingencia sanitaria. Esa la hace Mariana Ramírez. Ok. Señor Reyes. Gracias, doctor Raúl. Muy buen punto el que retoma en cuanto a que en todas las interdisciplinas deba existir un diálogo. Debo agregar que lo he leído y pienso que para que se establezca el diálogo y la comprensión del otro debe actuar uno de los valores más importantes y es de la tolerancia, que comprende saber convivir con el otro. A ver si logré captar lo que comentabas, porque parece que lo que comentabas es que cuando se cansaron las culturas hegemónicas de escucharse entre sí, se comenzó a hablar de diálogo. Creo que ya desde Aristóteles se estaba utilizando el diálogo, ¿no? Pero bueno, si nos vamos con la modernidad y con los grandes imperios, pues ciertamente ellos no escuchaban. Simple y sencillamente imponían sus ideas, que es precisamente lo que ocurrió aquí en México en la época de la conquista, ¿no? Con el otro o algo así, que es un trabajo bastante interesante de cómo se relacionaron los conquistadores con los indígenas, que se asustaron. El que más se acercó a la comprensión de los indígenas fue Sahagún, pero también Sahagún se asustó cuando dijo, ah, caray, esto que está ocurriendo va en contra de mi posición religiosa, ¿no? Y entonces muchos ya no quisieron aceptar la otra posición, ¿no? Yo creo que la noción de diálogo sí ha tenido un cierto lugar a lo largo de la historia, pero nada más como comentarios de que es necesario y cosas de esas. Ahorita ya se está imponiendo mucho. Claro, todavía no llegamos a la parte importante, para que haya, no solo, es decir, de lo que se trata es que haya diálogo, pero con paridad. Es decir, que tan importante es lo que dicen la ciencia como los otros saberes. A mí me llama la atención, incluso como crítica a los multiculturalistas, entre ellos Villoro y Olivé, por cierto, ¿sí? Con la idea de que estén dispuestos las comunidades a cambiar, ¿sí? Para que puedan aprovechar el conocimiento de la tecnociencia en beneficio de ellos, ¿sí? Yo eso lo acepto, pero ¿por qué no podemos cambiar nosotros? ¿Sí? Porque también hay cosas de las comunidades indígenas, como sería a lo que se refirió Miriam, el buen vivir, en el sentido de convivir con la naturaleza, ¿sí? Y no explotarla, en cierto sentido. Quisiera meterme con el mundo de las abejas, en ese sentido, pero mejor no le entro ahí, ¿sí? Pero creo que nosotros también podríamos cambiar y aprender mucho de esa convivencia que tienen con la naturaleza, ¿sí? Algunas de estas propuestas multiculturalistas nos plantean que todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y que incluso hay como una apuesta porque no sean los pueblos originarios o estas comunidades que se consideran minoritarias las que tengan que aprender de nosotros y nosotros regular sus acciones, sino más bien nosotros hacer una autocrítica de nuestras posturas de hegemonía y de nuestras ideas de
que ciertos valores universales se tienen que practicar en todas las comunidades. Eso es algo que yo recupero del multiculturalismo, ¿no? Esta invitación que nos hacen a la autocrítica. Y con esto retomo de esto de la autocrítica un poco el comentario bueno, las preguntas que planteó Gerardo en cuanto a que esto del diálogo pudiera ser visto como una actitud, pues ya de cansancio por parte de las culturas hegemónicas, ¿no? Y yo quería compartir, de hecho, si me daba tiempo en la ponencia lo iba a leer, pues un comentario a manera de testimonio que se presenta en un libro que recupera un diálogo que tuvo Fournet Betancourt en 2004 en México. Fue un evento intercultural y ahí un participante, no se da el nombre, que pertenece a un pueblo originario, dice lo siguiente: respecto de la actitud que muchas veces asumimos los indígenas de aferrarnos a la tradición, considero que tiene que ver con una actitud de resistencia. Los pueblos indígenas hoy por hoy estamos en una actitud todavía de resistencia, no de apertura, porque no solo tenemos que abrirnos nosotros mismos para el diálogo, sino que el otro se tiene que abrir, pero resulta que el otro con el que queremos dialogar solo tiene su código. Nosotros no aparecemos. Ese código del otro, del mestizo, del urbano, es un código occidental. En este no aparece la cosmovisión, la visión del mundo, los valores, los conocimientos y la lengua indígena. Digo, esto es un testimonio del 2004. Esto a mí me ha llevado a pensar varias cosas. Una de ellas, que también la plantea Fournet Betancourt, es cómo se concibe esto de los conocimientos tradicionales, ¿no? Y bueno, una idea que me gusta de este propio filósofo es que si pensamos la interculturalidad como un diálogo horizontal entre las diferentes comunidades, bueno, tendríamos que ver nuestros conocimientos tradicionales como una especie de farol que nos alumbra para movernos e intercambiar conocimientos con otros pueblos, más allá de pues el poste, ¿no? Donde se encuentra el farol al que nos tenemos que aferrar. Creo que pues al final son propuestas, son un tanto prescriptivas, nosotros sabemos si las tomamos o no, pero creo que es interesante, son interesantes en esta medida en la que nos plantean la autocrítica. Más asumía también la lectura tanto un poco de Zizek en el espinoso sujeto y la de Alan Bass en este texto que les decía, que va dirigido más a pensar cómo a través de esta tipificación de iridiscente, que refiere a la forma en la cual se habla de la cosa intuida por la imaginación trascendental, para Heidegger el asunto estará en cómo se puede hacer vivenciar esa intuición en su ambigüedad, como objeto y como sujeto. Un color que es activo de algún modo, ¿no? Y cambia. Entonces hace que esté vivo de alguna forma. Entonces yo soy interpelado por él, etcétera, ¿no? Y en ese sentido disminuye la espontaneidad de la subjetividad, que será la que señalará más bien Kant, ¿no? Era más o menos por ahí la cosa. Y bueno, por eso, como dice Slav, la cuestión de la difracción no sería una oposición completamente a la tradición de la luz, sino por eso este gesto de la contrainstitución. Sobre eso Derrida, y es como desde donde estoy jalando el concepto de contrainstitución, de finalmente nunca hay en filosofía una posibilidad de presentarse como una oposición. Si uno se presenta como una oposición, entonces no hay más que repetición de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, luz, oscuridad, etcétera, ¿no? Entonces quizás torcer la luz con distintas formas de esa torcedura, ¿no? Era más o menos la idea. Gracias. Agradecemos a los ponentes, así como la participación de compañeros, profesores. De igual manera se les extiende la invitación para la siguiente mesa de ponencias. Sí. Muchas felicidades a todos. Bye.